de nada quiero agradecer a la Universidad de Granada y en especial a Juan Baro, director de la Cátedra Federico García Lorca, además de a María José Sánchez Montes y al Secretariado de Extensión Universitaria, su amabilidad a cedernos gustosamente el Palacio de la Madraza y acogernos en este emblemático edificio. En Ediciones Gauro nuestro principal objetivo es publicar obras de calidad, indistintamente de cuál sea su género. A pesar de que el teatro se considera un género mayor y tiene gran reconocimiento a nivel popular, el público está acostumbrado a disfrutar las obras teatrales en los escenarios y no tanto en la lectura. Cuando además se trata de una obra ensayística que recoge diferentes estudios sobre la dramaturgia de un autor, mucho más complejo resulta para la editorial conseguir que el libro tenga el reconocimiento que se merece. Pero en este caso se trata de un autor tan querido y respetado en su ámbito que la obra ha tenido gran acogida en las librerías y, como podemos comprobar esta tarde, entre el público granadino. José Moreno Arenas se introdujo en el mundo de las bambalinas ya de niño, gracias a su madre, cuya predilección por el arte escénico resultó decisiva en la futura formación de aquel espíritu inquieto que comenzaba a despertar. Su gran talento e inventiva fueron reconocidos con tan solo 16 años, cuando le otorgaron el premio Musa Thalía por La Estrella. Desde entonces los galardones han sido muchos, destacan entre ellos el prestigioso Álvarez Quintero y el Premio Andaluz de Teatro Breve por el conjunto de su obra dramática y el Premio Andalucía de la Crítica. Numerosas también sus publicaciones, ya que tiene en su haber más de 20 títulos, y las traducciones de sus piezas teatrales a idiomas como el portugués, el italiano, catalán, inglés, francés, ruso o árabe. Pero sobre todo su obra ha recibido una gran acogida entre los espectadores, gracias a las incontables representaciones de sus textos teatrales, especialmente de sus ya célebres pulgas de dramática, ya que José Moreno Arenas es un maestro del teatro breve. Tanto alcance ha tenido su trayectoria que su pueblo natal, Albolote, lo ha distinguido con la institución del certamen de teatro Dramaturgo José Moreno Arenas. Por todos estos méritos mencionados, su dramaturgia es estudiada en universidades de medio mundo y es debatido en jornadas, congresos y seminarios. Ha sido para nuestra editorial un verdadero honor que nos haya elegido para hacernos cargo de la publicación de estas jornadas en las que participaron los estudiosos más sobresalientes del panorama teatral. Nombres como José Monleón, uno de los hombres de pensamiento más sólidos e inquebrantables de la España contemporánea, Alfonso Zurro, Francisco Morales Lomas, Jerónimo López Mozo, Antonio Sánchez Triguero y tantos otros, que me vaya a disculpar, no los voy a mencionar, pero seguro que Paco Linares habla sobre ello. La colaboración de tan prestigiosos especialistas en la materia es una muestra de la repercusión que tiene la actividad teatral del dramaturgo. Quiero resaltar también el buen hacer de las coordinadoras de la jornada, Carmen Ruiz Mingorance y Yolanda López Sánchez, que tanto ha hecho por el panorama teatral de nuestra ciudad. También quiero destacar la rigurosa labor del coordinador de la obra, sin el cual esta edición no hubiera sido posible. Francisco Linares, malagueño de cuna, pero granadino de adopción, profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Granada desde hace 25 años, además de coordinador del programa de doctorado de Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada, en el que imparte asignaturas sobre teoría y estructura del género literario. Ha dedicado su investigación a la obra de Vicente Espinel, Salvador Rueda, María Zambrano y Francisco Ayala, entre otros autores, sobre los que ha publicado diversos trabajos. Forma parte, como secretario, de la redacción de la revista Sociocriticis y Discurso. Es también miembro de varias sociedades científicas y presidente de la Asociación Andaluza de Semiótica. No me voy a extender demasiado, ya que era mejor que Francisco Linares, coordinador de este libro, para hablarnos de la indigestión teatral de José Moreno Arenas. Simplemente quiero dar las gracias a todos por venir, ya que nuestra misión es acercar al público andaluz nuestro trabajo. Para todos nosotros, en la editorial, es una inmensa alegría que nos acojan con tanto cariño en Granada, sede de nuestra empresa, y que una institución tan prestigiosa como es la Universidad de Granada nos apoye en la difusión de nuestros autores andaluces, granadinos sobre todo. Así que de nuevo muchas gracias a todos. Muchas gracias por la presentación, junto con la presentación del dramaturgo José Moreno Arenas, aunque algún dato de mi currículum ya se ha quedado un poquito anticuado, pero no porque tenga más cosas, sino porque tengo menos quizás. Bueno, no tiene
El motivo que nos reúne es el motivo halagüeño de la presentación del libro La indigestión teatral de José Moreno Arenas. Y me honra haber contribuido al lado de personas importantes en la creación y la crítica teatral, en este caso, en mi caso, con la función de coordinador de la edición, que incluye una introducción, una entrevista al autor y bueno, también una pequeña monografía. Es un privilegio por el que quiero dar sinceramente las gracias al autor y al autor estudiado que me ha invitado y a la editorial Dauro. El libro, como saben, recoge el contenido de las jornadas que se celebraron en Granada con el mismo título, La indigestión teatral de José Moreno Arenas, en Granada y Albolote, y que fueron organizadas por la Academia de Buenas Letras de Granada y el Ayuntamiento de Albolote. En aquella ocasión, la directora teatral Carmen Ruiz Mingorance, con otros miembros del grupo Teatreves Teatro, desempeñó el papel de coordinadora e ilustradora escénica de la actividad de las jornadas. Este libro se estaba haciendo esperar, pues los trabajos presentados en esas jornadas ya estaban siendo profusamente utilizados por los especialistas y necesitaban dar su referencia. Y la verdad es que algo semejante ocurre con el Seminario Internacional Anatomía del Teatro Indigesto, que se celebró en 2011, y todo esto revela indudablemente la vitalidad de la investigación sobre nuestro autor. El libro debe quedar, como digo en algún momento de introducción, como una herramienta disponible para la continuidad de esas reflexiones que deben rebasar el ámbito del aula y extenderse a otros ámbitos donde se trabaje sobre el teatro, tanto en la investigación como en la creación. Esta ocasión de la presentación me gustaría aprovecharla para esbozar una imagen, breve imagen intelectual y creadora de José Moreno Arenas y demostrar cómo el contenido del libro ilumina las diversas facetas de su dramaturgia. Igualmente me gustaría, aunque quizás sean demasiados me gustaría para el tiempo escaso de que contamos, pero me gustaría explicar el porqué y el sentido de esa monografía que he incluido, titulada Y si nos vamos, y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos, llave del teatro de José Moreno Arenas, ese es el título con que aparece. Y bueno, y como la vida sigue, y después de este libro se han hecho más aportaciones, pues aludir a algunas noticias, buenas noticias, sobre los estudios más recientes dedicados al dramaturgo y puestas en escena, también recientes, de su obra. Por supuesto y por suerte, el autor está siempre dispuesto a orientar sobre los aspectos que nos interesen. A este respecto son ejemplares las respuestas que dio a su entrevista, a la entrevista que se le hizo y que está incluida en el libro, y también seguramente estará ahora después dispuesto a responder a las cuestiones que ustedes quieran plantear. José Moreno Arenas es un escritor apasionado de un género literario como el teatro, que hoy, por desgracia, no se lee mucho o se lee poco. Es autor que posee el mérito, por tanto, de contribuir a que se mantenga viva la creación teatral, dentro, además, de una línea que tiene bastante aceptación, como es la del teatro breve. Su postura no es acomodaticia, ni mucho menos, y por eso su teatro, al que podemos calificar de crítico y que desde luego no está pensado para su sola lectura, procura llevarlo a cabo en escena, en colaboración de grupos semi-experimentales, semi-profesionales, con algunos logros conocidos en el medio profesional. Podemos decir en general que es un escritor bastante bien tratado por la escena y por la crítica. El teatro ciertamente necesita del público, pero él sabe que un autor que se queda instalado en el halago del público es un autor neutralizado. Sus referentes, como los de todos los aficionados que en los años 60 vivíamos en provincias, bueno, él apenas entrando en la adolescencia y yo en los años 60 era un niño que empezaba a leer teatro, el referente no es precisamente el del teatro de consumo. El
teatro de consumo apenas llegaba a las ciudades de provincias y a los pueblos. Si acaso solamente los libritos que leíamos en la editorial El Cenicer, y también se podía conocer el teatro a través de programas dramáticos de la radio y de la televisión, de la única cadena de televisión española, que era algo inimaginable para los que ahora son usuarios de la radio y la televisión, que se pudiera conocer teatro a través de esos medios. En la línea de ese teatro más innovador de los años 60, que recordemos, los años 60 son una década de innovaciones y de compromiso estético y político, con esa línea de innovación es con la que el dramaturgo Moreno Arenas halla su entronque. Él mismo dice, usando una vez más la imagen gastronómica, que del mismo modo que somos lo que comemos, somos también lo que leemos. Dice textualmente: aquel teatro difícil se refiere al de Antonio Martínez Ballesteros, Manuel Martínez Mediero, José Ruibal, etc. Aquel teatro difícil, el teatro español soterrado del que hablaba George Wellward, que cabalgó entre las décadas de los 60 y los 70 del pasado siglo, es el germen de mi teatro indigesto. Bueno, he traído, rebuscando en el arcón de los recuerdos, estos dos libritos como talismanes del acto, que es precisamente Teatro Difícil, con las obras de Jorge Díaz, Martínez Ballesteros, Martínez Mediero, Vicente Romero, Ruibal, etc., y el libro de George Wellward, Spanish Underground Drama, el teatro español soterrado, que son los dos referentes a los que él menciona. ¿Por qué estos dramaturgos de esta generación? Yo pienso que porque además de que las aportaciones posteriores de estos dramaturgos hayan tenido interés, evidentemente, hasta el presente, José Moreno Arenas, con su forma de entender el teatro, viene a iluminar las posibilidades que ellos habían abierto. Es decir, su obra es una demostración, en cierta medida, evidentemente, de la vigencia de ese teatro. Y queda claro que el teatro difícil no era complicado, o no lo era solo porque tuviera necesidad de esconder su mensaje político para esquivar la censura, sino que era complicado porque era una propuesta, una apuesta de libertad frente a lo tradicional y convencional, y que pasaba necesariamente por el cuestionamiento del propio lenguaje dramático. Y ese es el eco que tiene José Moreno Arenas y en otros autores, pues, el teatro de estos momentos. También es el momento del teatro independiente, etc. No solamente de este teatro escrito como literatura, representado a veces con dificultad, sino también de un teatro que se hacía por otras vías, más en el ámbito del escenario. El libro La indigestión teatral de José Moreno Arenas se puede leer como un mapa de las cuestiones que vienen siendo planteadas en relación con su teatro, donde ya es significativo el título. La jornada de 2011 se titula precisamente Anatomía del teatro indigesto, la indigestión teatral. Pero no piensen los presentes que el tema digestivo lo ocupa todo. Es una imagen muy ilustrativa y muy efectiva, pero que luego tiene poco recorrido en los estudios particulares. Es una imagen que inicialmente llama la atención, pero la metáfora tiene también sus limitaciones. Dibujo el mapa de cuestiones con sus promotores, sus portavoces, y apunto algo sobre ello, que son los magníficos críticos, personas de teatro, etcétera, que participan en el libro. La primera cuestión es la formulada por José Monleón, que es el alfa y omega de la apuesta que debe llevar a cabo el teatro actual. Y es que tenemos la percepción de que los medios de comunicación, la televisión, el mismo teatro, nos dicen lo que no es y nos hurtan la realidad. Y manifiesta precisamente José Monleón sobre el teatro de Moreno Arenas lo siguiente. Dice: nuestro autor con su obra responde a la necesidad de encontrar una manera de contar que sea creíble. Construye historias creíbles mostrando lo poco creíbles que son las historias que normalmente nos cuentan. Ahí es nada. Otra cosa es que con desvelar el engaño las lacras de la realidad se puedan remediar, como supone Monleón, porque
En cualquier caso, las soluciones que propone el dramaturgo las propone como ciudadano, no por su condición de artista, porque en cuanto a artista, lo más que le podemos pedir es que plantee los problemas y que nos haga pensar, pero inevitablemente el artista también es ciudadano y tiene derecho, y normalmente el artista lo hace, a proponer también soluciones, ¿no? No está claro, por tanto, que descubriendo las realidades ocultas, automáticamente se solucionen los problemas, pero bueno, lo importante es desvelar. Otra cuestión importante, podríamos decir otro conjunto de cuestiones importantes, las cuestiones técnicas y estéticas generales en la obra del dramaturgo granadino. En su intervención apunta alguna de ellas el profesor Antonio Sánchez Trigueros, y algunas de ellas, por supuesto, reaparecen en otras aportaciones. Apunta, haciendo un balance de cuestiones interesantes, el profesor Sánchez Trigueros lo siguiente. Dice, se trata de un teatro de provocación, de un teatro breve y conciso, de un teatro incisivo pero que derrocha humor, de un teatro basado en la crítica y que hace uso de la parodia, de un teatro en el que el elemento sorpresa es un factor determinante, un teatro en el que más allá de una aparente sencillez hay una profundidad conceptual, de un teatro en el que se reflexiona sobre el propio teatro. Uno de los valores que de manera indiscutible tiene el teatro de José Moreno Arenas es el de la metateatralidad. De un teatro con referencias a la contemporaneidad, es decir, que aborda los problemas que afectan a la sociedad. De un teatro en el que el espectador tiene un lugar y en el que se apela a él no como un ser receptor pasivo, sino activo, a quien se le hace entrar en escena y se le provoca muy directamente. De un teatro, por fin, que aunque en principio pueda parecer un teatro muy concreto e incluso de circunstancias muy concretas, sin embargo, a partir de esa concreción se convierte en muchos sentidos en un teatro universal. Bien, en este mapa de cuestiones, las siguientes serían las fuentes del teatro de José Moreno Arenas. Alfonso Zurro halla rastros que van desde los griegos a Samuel Beckett, pasando por el siglo de oro español. Y en lo que respecta a la brevedad, los pasos de Lope de Rueda y los entremesistas. Y entre los contemporáneos, Valle Inclán, el humor de Miura y Javier Poncela, Fernando Arrabal, Martínez Ballesteros y otros de su generación. En cuanto a la trayectoria y evolución de José Moreno Arenas, Adelardo Méndez Moya delimita 3 etapas dentro de unas constantes unitarias, de unas evidentes constantes dentro de su producción, pero no obstante se pueden delimitar, según el estudioso Adelardo Méndez Moya, 3 etapas. La de los años 70 hasta el 82, donde están las obras iniciales, entre el 83 y el 97, en la que se va marcando una línea que definirá su dramaturgia, y a partir de ese año pues tendríamos ya una obra de madurez creativa, con un teatro más complejo, donde ya se da claramente el denominado teatro indigesto, donde aparece el teatro brevísimo, es decir, todas esas formas de teatro por las que se conoce al dramaturgo. Con respecto a los personajes, en los personajes de José Moreno Arenas, en el capítulo titulado Los personajes de José Moreno Arenas, Natalia Arcentieva, después de señalar lo serio cómico como propiedad del teatro del absurdo, y en cierta medida el teatro de Moreno Arenas participa del teatro de lo absurdo, ella efectúa una sugestiva distinción entre personajes cómicos, seriocómicos, serios y sobrenaturales. Evidentemente destacan los cómicos y señala que los considerados serios se apartan del teatro del absurdo o de esa comicidad del absurdo, tienen también menos cabida. En cuanto a los personajes, también hay un trabajo interesante titulado El público como personaje de José Moreno Arenas, del que es autor la persona de teatro, el profesor también, no sé, Javier García Tebas, pero al menos es director de teatro y promotor de actividades teatrales. Con respecto a la participación del público, sobre todo a través del personaje del espectador, hay que tener en cuenta que este es un importante factor en la dramaturgia de José Moreno Arenas. Y es a partir de estas constataciones de las que Javier García Tebas reflexiona sobre el posible público receptor en el que piensa el dramaturgo cuando trabaja
o ha venido trabajando su obra. Natalia Arcentieva, por su parte, en un segundo trabajo que se incluye en el libro, explica la concepción teatral de José Moreno Arenas en cuanto a su relación con el público. Encuentra un entronque de dicha concepción con el teatro simbolista, existencialista, el teatro de los problemas del alma, que según ella se puede representar muy bien por Leonid Andreyev y por Federico García Lorca. Aunque dice la profesora Arcentieva que el teatro de Moreno Arenas es serio cómico, risible, que tiene algo de la actitud de los filósofos cínicos clásicos y está emparentado con el asunto. Bueno, pues todos estos fundamentos, todos estos estímulos estéticos conllevan en Moreno Arenas unas determinadas formas de apelación al público, de implicación del espectador, que ella cifra en 3 operaciones, que serían la conversión de actores y espectadores en personajes, la proximidad que se consigue con un cronotopo comprimido, espacio-tiempo comprimido, y la caída inesperada del telón, que es como decir que la obra queda interrumpida y abierta a posibles continuaciones y posibles interpretaciones. Casi un tercio del libro está dedicado al teatro breve y brevísimo de Moreno Arenas. Esto es un eco del interés que despierta esta faceta de su teatro, en la que es un consumado maestro. María Jesús Orozco enmarca el teatro breve del dramaturgo dentro del teatro breve español de los inicios del siglo XXI. El valor de la brevedad en el teatro y en el relato es algo que se ha puesto muy de relieve a finales del siglo XX. El de la poesía ya se descubre y se potencia con la modernidad. Si el poema a partir de la modernidad de finales del XIX no se puede entender si no es como un poema breve e intenso, esta brevedad en el teatro y en la narración es un fenómeno más de finales del siglo XX, pero muy en boga actualmente, por distintas razones. Jerónimo López Mozo se ocupa de las denominadas pulgas dramáticas, de su construcción estética, y en la misma línea de atención a la brevedad, también Antonio Sánchez Trigueros se ocupa del teatro breve, aunque con reservas sobre la denominación de pulgas dramáticas, que creo recordar, esta denominación la estableció el estudioso Adelardo Méndez Moya, ¿no? Mariclés Romero trata sobre el carácter de didascalias de estas piezas. Son las publicadas como mini piezas, el volumen de mini piezas. Recordemos que entre ellas solamente hay una que tiene diálogos, las demás son meras didascalias. Entonces, explicar estas mini piezas como didascalias es explicar en qué consiste la poética de las mismas, que deja un margen amplio para el trabajo del director, para la gestualidad del actor, para incluso la participación del espectador. Bueno, y sobre el procedimiento artístico y el sentido desvelador que tiene su estética, pues se pronuncian también Francisco Morales Lomas y Andrés Molina. Pero bueno, no quedan con los trabajos que se incluyen en el libro agotados los ángulos de estudio de nuestro dramaturgo, ni mucho menos. El metateatro característico de las obras de José Moreno Arenas pues es especialmente interesante. En varias ocasiones he dedicado algo también a su estudio. El objeto de su crítica social es también materia de estudio interesante, la temática del racismo, del autoritarismo, etc., que se ha tratado en estudios posteriores, y luego haré referencia a alguno. Observé también que faltaba atención al teatro extenso. Tiene, como mínimo, digo como mínimo porque ahora explicaré que algunas obras extensas han resultado de una dramaturgia que no la ha realizado él, la han realizado más bien los directores de escena, ¿no? Por ejemplo, Cuerdos de Atar, ¿no? Pero como obras extensas estarían Del Toro de Lidia y otros animales sueltos, editada en 1984, y Si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos. Es una obra que se estrenó en 1987. No es tan dulce morir de amor como dicen los poetas, Cuerdos de Atar o Te vas a ver negro. Bien, hay que decir que ante la exigencia de que los espectáculos teatrales tengan una cierta duración, se hace necesaria una dramaturgia que hilvane obras breves, y es una necesidad a la que el dramaturgo se ha prestado en distintos grados según las ocasiones, ¿no? En algunos casos realmente él ha compuesto una obra partiendo de ideas que inicialmente iban a constituir o han constituido obras breves.
en otro caso lo ha hecho en función de algún espectáculo que se ha pensado hacer, ¿no? Entonces consideré conveniente incorporar en la presentación del libro una monografía sobre "Y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos". Es una obra extensa a la que considero llave para la interpretación del teatro de José Moreno Arenas. No solamente por la virtualidad que tiene su teatro de recomponerse en obras mayores, sino porque en este caso reúne diferentes aportaciones estéticas que no dependen solamente de la brevedad o de la concisión y que se ven también muy claramente en esta obra. El dramaturgo asturiano Manuel Corredoira Viñuela, y quédense con este nombre porque seguramente en algún momento va a ser más conocido de lo que es actualmente, Manuel Corredoira Viñuela dice de esta obra, en las jornadas de 2011, dice que es una de las obras fundamentales de nuestro teatro contemporáneo. Es una opinión que, bueno, es para tomarla en cuenta, ¿no? Voy a resumir, o autorresumir en pocas frases, algunas de las conclusiones que he podido extraer de su estudio. En primer lugar, la metateatralidad de esa obra, y si nos dicen que nos vayamos. La metateatralidad hace de esa obra una reflexión sobre el teatro y una práctica consciente del mismo. Los personajes actor 1 y actor 2, empresarios, espectadores, etc., nos sitúan en ese plano de metateatralidad, convirtiendo el mundo del teatro, que es el único mundo en el que parecen vivir los personajes, en un trasunto de toda la sociedad. Y en ellos, además, se confronta la clarividencia de la escena con el no querer ver de la sala. Es una lucha de ese mundo del teatro que cree que tiene algo que hacer la sociedad, y la sociedad que generalmente presta oídos sordos al teatro. Segunda cuestión, la comicidad difícil de digerir de esta obra, es una denominación muy común en las obras de Moreno Arenas. Bueno, su comicidad difícil de digerir comunica, transmite en esta pieza una sensación trágica. Como en la obra de Samuel Beckett, la percepción del absurdo, incluso la percepción de que ya no tiene sentido la tragedia, ese género llamado tragedia, es lo que nos devuelve de nuevo a la experiencia trágica. Es muy significativo el comienzo de la obra, ¿no? Donde dice, y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos, dice, sí, y si nos quedamos, pues nos pegarán, dice, pues estamos jodidos, ¿no? Ese comienzo es no solo dramático, sino casi trágico, ¿no? Porque quedarse no lleva nada, irse peor todavía. Hay ecos del teatro simbolista de Jarry. Por ejemplo, de Jarry, entre otros ecos, pero el de Jarry es importante porque Jarry es uno de los padres del teatro simbolista y también del llamado teatro de protesta y paradoja. Y casualmente, una de las primeras palabras que aparecen en la obra es "me cago en", como o a semejanza del comienzo del Uburrey, ¿no? Que hace referencia a la mer. En cuanto al simbolismo, precisamente propongo distinguir el simbolismo del alegorismo. En algunas ocasiones y en algunos trabajos se dice hay un alegorismo pero más refinado, más sutil, más difuso. Bien, yo creo que hay que distinguir entre alegorismo y simbolismo. Esa alternativa se puede detectar, por ejemplo, ya en Federico García Lorca, porque en nuestra tradición teatral, con los altos sacramentales y demás, hay un componente alegórico. Y ese alegorismo ha enriquecido las posibilidades del teatro del siglo XX. Pero el simbolismo es una alteridad moderna, es otra forma que ya no se le puede llamar alegorismo. Otra cuestión, la penúltima, los personajes viven en un mundo ruinoso, fragmentario, que ellos ya encuentran, se supone que cuando llegaron al escenario, pero en definitiva cuando llegaron al mundo, ese mundo ya estaba ocupado por las palabras. Lo mismo que el escenario está ocupado por restos de decorados con los que tropiezan y entre los que ellos se mueven como pueden. Estas palabras, como materiales de derribo, les permiten ser razonadores,
perifrásticos, delicados, etcétera, etcétera, pero también torpes, auténticos payasos. Parece que las palabras, que a veces están enunciadas como ideas flotantes, que transportan a un espacio de esencias, casi platónicas, son palabras pluriacentuadas en un sentido bastiniano, de significados diferentes según quienes las utilizan, y por tanto escurridizas, tramposas, bueno, o al menos contradictorias, ¿no? Y estas palabras representan la fragmentación y la conflictividad social en las que se bandean esos personajes. Es decir, cómo hablan representa las dificultades de sobrevivir en un mundo que ya está construido, pero de una manera contradictoria, de una manera que se resiste a la vida. En suma, esta obra, incluso en su elemento de ensoñación trágica, significa la fiesta del teatro. Consideremos, si no, el momento en que actores y policía, los actores de la obra y el policía de la obra, superando sus obligaciones y sus reservas, beben, bailan, y cuando ya están rendidos y en el suelo, en la semioscuridad proclaman: ¿estamos vivos o muertos?, dice el actor primero. El actor segundo dice: quizá vivos. El policía dice: quizá muertos. Y los tres: pero ¿qué importa? Hoy estamos borrachos. Eso es una manifestación del impulso dionisíaco, que es el impulso del que nace el teatro. Bien, y para terminar quería aludir a algunas aportaciones y algunas representaciones teatrales más recientes, de los años posteriores a la celebración de las jornadas, que pues, convienen tener en cuenta. De John Gabriele, Los dramaturgos hablan, entrevistas con autores del teatro español contemporáneo, incluye entre entrevistas a Buero Vallejo, Lauro Olmo, bueno, algunas entrevistas ya hechas en el pasado, entre 1990 y 2008. Pues entre esas entrevistas está una a José Moreno Arenas. También de Francisco Gutiérrez Carbajo, la antología titulada Teatro Breve Actual, de la editorial Castalia, pues incluye muestras del teatro breve de José Moreno Arenas. Una tesis dirigida en la Universidad de Granada por los profesores Antonio Sánchez Triguero, María José Sánchez Montes y Armando Mijares, este último el mexicano, pero dentro del programa de doctorado de Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada, una tesis titulada Desenmascarando al poder en el teatro breve y mínimo de José Moreno Arenas, de la profesora Susana Báez Ayala. Y ella misma ha publicado un trabajo posterior en una revista mexicana, La frontera del racismo, en el teatro crítico de José Moreno Arenas. Heidi Guzmán Graf, El estudio del efecto en el teatro breve de José Sanchís Sinesterra y José Moreno Arenas, una aproximación a la catarsis aristotélica y al extrañamiento brechtiano. Helen Doll, en 2013 también, todos estos libros son de 2013, Los inmigrantes en la escena española contemporánea, buscando una nueva identidad española, en la editorial Fundamentos. En fin, no quiero cansar a los presentes con estas referencias, pero dan idea de nuevo de la vitalidad en el medio investigador y también en el medio escénico, porque en 2013 se hizo la puesta en escena que se estrenó en la Sala Triángulo de Te vas a ver negro, con dirección de Carmen Dólera y con la interpretación del actor Juan Llaneras. Y bueno, y también tanto en el 2013 como en el 2014 hay otras puestas en escena de su teatro. Bueno, y esto es lo que quería transmitir sobre el libro. Espero que haya dado una imagen suficientemente ilustradora del contenido del libro. Antes de una breve intervención que tendré yo para terminar el acto, pues no sé, tengo la impresión de que es un pequeño caramelo, sobre todo para los que participaron o estuvieron de oyentes durante la jornada.
he tenido a bien los medios de comunicación de Albolote, del Ayuntamiento de Albolote, hacer una recopilación de aquellos 4 días fantásticos, fueron a tope, fue algo increíble, y la duración creo que supera los 15 minutos, 15 o 16 minutos. Y bueno, pues tanto entre Pepe Vaquero como Juan de Dios Segovia, que lo tenemos aquí, pues han hecho esa recopilación que me parece fenomenal. O sea que vamos a revivir un poco, por lo menos los que estuvimos en aquella jornada, vamos a revivirla a través de la proyección. Espero que guste. Organizadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Albolote y por la Academia de Buenas Letras de Granada, los días 6, 7, 12 y 13 de noviembre de 2007 se celebraron las jornadas La Indigestión Teatral de José Moreno Arenas, en las que se realizaron conferencias, mesas redondas, escenificaciones, lecturas dramatizadas y proyecciones sobre el teatro de este autor granadino, de Albolote. Las actividades se llevaron a cabo en la sala octogonal del Centro Sociocultural Fernando de los Ríos de Albolote y en la cuadra dorada del Museo Casa de los Tiros en Granada Capital, correspondiendo la apertura de las mismas a Marta Nieves, concejala de Cultura del organismo público, y a Arcadio Ortega, presidente de la institución académica. Creo que Albolote merece que Pepe Moreno, nuestro paisano, tenga aquí en su sitio un reconocimiento a su obra. Todos que estamos aquí conocemos de su extensa obra, como bien ha dicho Carmen, y la mayoría de las personas que estamos aquí conocemos de la valía personal que tenemos. Quiero decir que la Academia de Buenas Letras de Granada tiene el honor y se honra con que este ayuntamiento de Albolote es un poco también, porque aquí pago impuestos en paso no verano, dedique una jornada intensa y espero que totalmente fructífera dedicada al teatro, invitando a los más granados del panorama nacional en este arte para comentar, analizar, valorar la obra ya evidente del dramaturgo nacido, criado y domiciliado aquí, José Moreno Arenas, que forma parte del Parnaso del arte de Talía y de la Academia de Buenas Letras con medalla letra E. La extraordinaria labor de Carmen Ruiz y Yolanda López, ambas componentes de Teatreves Teatro, como coordinadoras del evento, consiguió dotar a las jornadas de un rigor en el contenido y un ritmo en el desarrollo que para sí querrían muchos autores del actual panorama teatral español. Tal y como el propio dramaturgo estudiado y homenajeado en las jornadas dijo en la clausura de los actos, bueno es que se haga este tipo de reconocimiento a un autor en vida, en lugar de esperar a que sean sus descendientes los que puedan saborear el éxito de su antepasado ya fallecido. A mí me parece que lo interesante de esta jornada, de estos seminarios, por llamarlo de alguna manera, el interés que se haga aquí de los autores. No digo que después de una cosa así. Pero mejor que la gloria sea mía, que no se la debe reconociendo. Las jornadas se abrieron con la intervención del reputado ensayista, crítico y director teatral José Monleón. Su profundidad intelectual y su calidad humana hicieron gala de una palabra jugosa y llena de reflexiones de calado. En su conferencia, titulada Una forma diferente de contar, habló sobre el teatro como ejercicio de libertad y como revulsivo social. Remontándose a mitos y autores griegos para llegar hasta la obra actual de José Moreno Arenas, explicó la capacidad del teatro para enfrentarnos con nuestras propias decisiones y nuestra capacidad para elegir. Se puede, por ejemplo, ser servil hacia el poder constituido u hostigar desde el espíritu crítico y el afán de superación. Se puede ser acomodaticio ante las normas impuestas, no siempre justas, o levantar la voz a un riesgo de no ser aceptado o incluso de sufrir el castigo desde los órganos de poder. Y para José Monleón, el teatro de Moreno Arenas, con toda claridad, pertenece al grupo de los que elevan su voz, en su caso con el acento irónico que caracteriza su dramaturgia para provocar la pregunta, el inconformismo o la reflexión moral. Pepe, por tanto, estaría planteándose cómo contar la historia que no se cuenta, cómo contar la historia de lo que no se ve, la historia de lo que no se dice. Y en eso es un autor más de los importantes que yo creo que se suman hoy a la necesidad esta de encontrar una manera de contar que sea creíble. Y la manera de contar que sea creíble no es, como decía yo,
decía yo a Eloy, no es que sea automilitante diciendo esto es creíble porque es lo que yo creo, esto es creíble porque es lo que yo digo, esto es creíble porque es mi verdad, no. Él construye historias creíbles mostrando lo poco creíbles que son las historias que normalmente se nos cuentan. Ese mismo día, también en la sala octogonal del Centro Fernando de los Ríos de Albolote, el prestigioso autor teatral Jerónimo López Mozo, en su conferencia Las Pulgas Dramáticas, un nombre propio para el teatro mínimo de José Moreno Arenas, reflexionó en voz alta sobre la peculiaridad del teatro mínimo, más breve que el breve de José Moreno Arenas, que convierte la suya en una obra singular dentro del panorama actual del teatro español. Defendió el conferenciante la calidad de esta clase de obra, no de género menor, a pesar de su tamaño en autores como he estudiado en esta ocasión, si bien reconocía que no todo lo que se hace en el teatro breve es valioso y que hay quien cree, de forma errónea, que esta es una moda que se debe a la falta de creatividad del momento actual. Destacó López Mozo asimismo la desnudez de los textos de Moreno Arenas, despojados de florituras, a los que apenas pudo encontrar otro antecedente en el teatro de nuestro país en la persona de John Rosa, la capacidad para sugerir de modo que hay que leer entre líneas lo no expresado y la forma en que obliga a los espectadores a tomar parte en la obra hasta convertirse también en creadores. No quiero concluir sin referirme a una de las mayores virtudes del teatro breve de Moreno Arenas, a su habilidad para trasladar sus ideas al papel y luego al escenario sin rebasar los estrechos límites del género que ha elegido para expresarse. Es obvio que para esa tarea necesita la colaboración del público, no activa, aunque la reclame con frecuencia, sino intelectual. La última conferencia de ese día, impartida por el crítico y ensayista teatral Andrés Molinari y titulada El absurdo de la realidad de la dramaturgia de José Moreno Arenas, versó sobre la capacidad de sorpresa de los textos del autor estudiado que enfrentan lo cotidiano con las mismas armas que a partir de la primera mitad del siglo XX comienzan a utilizar los autores del llamado teatro del absurdo, mostrando hormas y normas muchas veces descaradamente opuestas a las que están establecidas. Se detuvo también Molinari en la determinación de sus títulos, indicativa a su vez de la que también tiene sus obras, siempre formados por un artículo determinado y un sustantivo sencillo y con chispa. Y sin embargo, la dramaturgia de Moreno Arenas nunca desnuda del todo la realidad, como para que no se pueda intuir y nunca disfraza tanto a los enemigos como para no reconocerlos en escena. Pepe Moreno Arenas realiza este sortilegio, con enorme sencillez, que es el rasgo más característico y un rasgo más de su inteligencia. Esa casaca que muchos creen lucir y que a tantos les queda corta. Pepe puede permitirse esa aparente sencillez. Es la llamada carpintería teatral donde más la suele demostrar, porque posee una varita mágica que es la varita del absurdo, para salpimentar con él cualquier tema que toque. Los actos del día 6 se cerraron con una escenificación de la obra La Paloma por el grupo Te Atreves Teatro con la dirección de Carmen Ruiz. Pues muchísimas gracias y felicidades. El día 7, en el mismo local que el día anterior, y tras el visionado de la proyección del estreno del espectáculo Así en la Tierra como en el Infierno, grabado en directo en su puesta en escena el 22 de septiembre de 2007, se celebró una mesa redonda con el título La España Profunda en la dramaturgia de José Moreno Arenas, en la que intervinieron el escritor Emilio Ballesteros, la actriz Yolanda López, el crítico teatral Bonifacio Valdivia y el director de la Casa Museo Federico García Lorca de Valderrubio, Francisco Vaquero. La mesa redonda fue moderada por Carmen Ruiz, directora del grupo Te Atreves Teatro. Independientemente de que todos expresemos nuestra opinión, tenemos unas opiniones especialmente válidas, puesto que su experiencia profesional y su trayectoria así avalan a las personas que componen hoy la mesa. Como mínimo, en las obras de Pepe hay que partir de la idea de la parodia, como mínimo, para llegar más allá hacia el terreno de la farsa e incluso pues hacia el teatro llamado del distanciamiento. Metamos ahí a la Inclán y no me atrevo a decir porque aunque hay elementos de
una de las cosas que me gusta de Pepe es que mientras que, digamos, la España negra rural, bueno, pues queda, digamos, mal parada, ¿no? Se ironiza mucho de ella y tal, pero siempre tiene un toque de ternura, ¿no? El mismo Padú, por ejemplo, al final se puede inventar y lleva la muerte, ¿no? Sin embargo, donde están las cargas de profundidad son, por ejemplo, los políticos, ¿no? Yo creo que siempre hay momentos a lo largo de la obra en que te habrás tocado y esa risa es un poco esa risa nerviosa que te hace ya removerte, ¿no? Y te incomoda, y que creo que bueno, que es bueno, ¿no? Que te incomoda un poco. Pero el teatro de Pepe, yo que vengo de un ámbito cultural, evidentemente lorquiano, no es una casualidad que Pepe entrara en la Academia de Buenas Letras con un discurso sobre el teatro breve de Federico. Yo creo recordar que él hace un estudio ahí del teatro breve de Federico y de él Pepe toma muchas consideraciones. Cabe destacar entre los muchos aspectos tratados la excelente escenificación que el grupo Teatreves Teatro había hecho de las obras Las Raíces, La Columna, La Tentación, Las Vírgenes y La Espinilla, en un montaje único de conseguida unidad y de gran eficacia con una destacable sencillez de medios, así como el que la España profunda del autor no se limita a la rural, sino, más bien, al contrario, sus dardos más envenenados van contra la España urbana y democrática de las corruptelas urbanísticas y los políticos mendaces. El día 12, también en Alborote, fue Francisco Morales Lomas, profesor de literatura de la Universidad de Málaga y escritor, además de presidente de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, quien abrió el acto con su ponencia desde la sugerencia y la imaginación a la provocación y el asombro, en la que, en línea similar a lo manifestado por López Mozo por una parte y por Monleón y Molinari por otra, destacó la capacidad del teatro de Moreno Arenas para mostrar, sin mostrar o mostrando a medias para llegar hasta el público, sorprendiéndole y obligándole. Moreno Arenas, por tanto, ha asumido tanto las propuestas teóricas del teatro esperpéntico de Valle como la distanciadora del teatro de Brecht, con la aportación del absurdo cierto modo español y europeo. Y así hablamos del teatro del asombro por su capacidad, con tan solo la fuerza y el valor de la palabra, de crear la perturbación y mostrar con pujanza los instrumentos básicos de la vida en sociedad. Intervino a continuación Adelardo Méndez Moya, autor y estudioso teatral, con su conferencia Trayectoria y evolución de la dramaturgia de José Moreno Arenas, en la que destacó la cohesión y unidad de la obra del alboroteño, su concisión y claridad, y la integró en la alegoría, pero una alegoría que participa de lo grotesco, el disparate, la ironía, el absurdo, el maniqueísmo y el surrealismo como plenos integrantes. Destacó Méndez Moya también la evolución seguida por el teatro de Moreno Arenas, en la que la crítica ha ido agudizándose, se ha afilado el sarcasmo y se ha incrementado el distanciamiento respecto a los personajes y su realidad ficcional. El teatro de Moreno Arenas se define como integrado en la alegoría. Esto no es inventado a sopa de ajo. Una alegoría en el mayor número de sujetos hiperbólica que distorsiona y exagera la realidad empírica, si bien se identifican una y otra con toda facilidad. Una alegoría que participa del grotesco, del disparate, de la ironía, del absurdo, del maniqueísmo y del surrealismo como plenos integrantes. Natalia Arcentieva, doctora en Filología Eslava y profesora de la Universidad de Granada, disertó sobre las tres caras del público en García Lorca, Moreno Arenas y André Guez. Además de desarrollar paralelismos y contrastes entre las obras de los tres autores nombrados en el título de su conferencia, Natalia se centró en el aspecto espiritual de la obra de Moreno Arenas y cómo, desde la subversión de su planteamiento moral y humano, incide sobre los cimientos del Estado de Derecho, del sistema actual, deshumanizado, materialista, carente de principios auténticos y honestos y que antepone la norma al ser humano. Además, para encontrar la solución del problema de armonía entre la intención del autor dramático de plantear problemas serios en el marco de una comedia, Pepe Moreno, al igual que Andreev y García Lorca, acude a las estéticas de lo serio cómico. En la entrevista que he hecho a Pepe Moreno, llama a Aristófanes un grande con mayúsculas, pues precisamente Aristófanes
es uno de los más grandes representantes de esta línea en la dramaturgia. Por último, y antes de que Te Atreves Teatro cerrara el acto con su escenificación de algunas purgas dramáticas, La Escoba, Las Gafas y El Exhibicionista de Moreno Arenas, Javier García Teba, director y autor teatral, en su ponencia El público como personaje del teatro de José Moreno Arenas, se centró sobre el papel del público en la obra del dramaturgo en estudio, estableciendo una delimitación entre público y espectadores y apuntando una posible clasificación de público en la obra del autor referido. Público como provocación, público como complicidad, resolución de la reacción del público, público como prejuicio, público como agresión, espectador como personaje, reprobación del público. Pero iluminar el patio de butacas es poner al descubierto nunca más un público pasivo. Y esto sirve magníficamente al propósito del autor, que no es otro que enfrentar directamente a los personajes actores con el público receptor. Quizás para reírlo, quizás para halagarlo, pero en todo caso para tenerlo como interlocutor en igualdad de condiciones. Los actos de la jornada de clausura se celebraron en la cuadra dorada del Museo Casa de los Tiros, en Granada, y se contó con la presencia de Alfonso Zurro, director y autor teatral, profesor de dirección de escénica de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, que en su conferencia sobre las fuentes del teatro de José Moreno Arenas hizo una detenida exposición de las raíces e influencias en la obra del dramaturgo, con hincapié en el conjunto de autores que hicieron posible la prestigiosa revista La Codorniz, Ñiura, Gabriel Poncela, Tono. Ya en tiempos más cercanos, siento en los textos de Moreno Arenas el aliento de Arrabal, sobre todo el de la primera época, con aquellas piezas donde se le tradució un sentido del humor codornicero, pero paseado por los campos elíseos parisienses. Sucedió en el turno de la palabra María Jesús Orozco Vera, profesora de literatura de la Universidad de Sevilla, con la ponencia El teatro breve español en los inicios del siglo XXI, aproximación a la obra de José Moreno Arenas, profundizando sobre algunos aspectos coincidentes con lo tratado por anteriores conferenciantes y desmenuzando con brillantez la obra dramática del granadino, a la par que situándola entre lo más interesante de la dramaturgia breve española del momento. Su propuesta dramática parte del inconformismo del creador ante el mundo y concibe el teatro como una tribuna a partir de la cual es posible incitar al espectador a reflexionar más allá del patio de butacas. Así lo manifiesta en su bacanal y orgía del ocupa teatral, especie de manifiesto con el que da término a su teatro mínimo. Antonio Sánchez Trigueros, catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada, con su conferencia José Moreno Arenas, Poética y Estética de su teatro, puso fin a las jornadas sobre el teatro indigesto del granadino, un dramaturgo especialmente estudiado por el ponente, del que resaltó los aspectos poéticos y las características de la obra de nuestro autor. Yo creo que el teatro de Pepe Moreno Arenas es un teatro de muchísimo interés. Yo soy uno de sus lectores de gran afición y me fascina su teatro y me fascina su lectura y me fascina poder trabajar también sobre él y en eso estamos. Gracias. Como en sesiones anteriores, el grupo Te Atreves Teatro deleitó a los presentes desde las aulas, en esta ocasión con una espléndida lectura dramatizada de Accidente. Ciudadanos, precursores de la electricidad, cuyas gargantas cantan. ¡Ah! Decía canta, parafraseando, más un aprendiz intelectual, versos de cantar. Una breve pero intensa intervención de José Moreno Arenas, agradeciendo el esfuerzo de tantas personas para profundizar en su obra, puso colofón a unas jornadas que han merecido durante unos días la atención de los ambientes teatrales de la España profunda, que convive con la del progreso. Yo me siento enormemente satisfecho por la presencia de
Bueno, una vez más quiero reiterarme en ello, agradecer tanto a Juan de Dios Segovia como a Pepe Vaquero, que han sido los artífices de este resumen, que se me antoja dificilísimo, puesto que las jornadas duraron 4 días a razón de no sé, 4 o 5 horas diarias. O sea, que el trabajo que han tenido por delante ha sido algo. Así que muchas gracias, Juan de Dios, y no está aquí Pepe, pero se lo traslada. Muy agradecido. Bueno, a mí poco me queda, solamente agradecer primero a la Universidad de Granada que nos haya, a la obra de teatro, que nos haya acogido en este magnífico sitio, que confieso no conocía. Bueno, la madraza sí, por supuesto, y además había intervenido en las otras salas, tanto en Caballeros 24 como en la del gabinete, pero esta la verdad es que no la conocía y cuando he llegado esta tarde me he quedado fascinado, además con lo que tenemos aquí detrás. Agradecer también a la editorial, por supuesto, María José, está aquí, muchas gracias. Gracias por haber confiado no en mis textos, porque bueno, hace ya 10 o 12 años que la editorial publicó unos textos míos, aquellos primeros, efectivamente. Pero en fin, bueno, por lo menos un libro que sea sobre mi obra. Muchas gracias, lo trasladas también a Pilar y a todos los demás, claro que sí. Por supuesto, las gracias a Paco Linares, que además, como él bien ha dicho, no es solamente este trabajo el único que ha hecho ya sobre mi teatro, sino que creo que ha encontrado en mi teatro ese metateatro del que yo no me canso de decir que eres un experto, y me parece que eres de los que mejor toca estos temas. Así que muchas gracias, y además la paciencia, porque bueno, hoy estamos aquí resumiéndolo todo en una hora, pero aquí ha habido días, ¿no? Y muchas llamadas de teléfono y vernos, en fin, al final pues la conclusión es esta. Y bueno, no quería tampoco dejar en el tintero pues a los que realmente fueron los artífices de aquella jornada, que yo creo que lo podríamos personificar en Carmen, que estás por aquí, Carmen Ruiz Mingorance, que bueno, evidentemente con la ayuda de todo el grupo, ¿no? De Teatrales Teatro, pero que hubo 2 personas, fuiste tú y Yolanda, que no la he visto y no sé si estará por ahí, no sé si habrá llegado tarde. No nos deja entrar, ha llegado unos minutos tarde y no ha podido. Qué coraje, qué coraje. Bueno, nada, y bueno, pues el resto. Empezar a decir los nombres, pues caeríamos en lo de siempre, ¿no? Que seguramente dejaría algún nombre fuera y entonces no me lo perdonaría. Pero bueno, estáis por ahí, ¿no? Yo, Fernando, Mari Carmen, estáis todos por ahí. Y bueno, pues también, lo he dicho antes, pero bueno, como organizadores que fueron, al Ayuntamiento de Albolote, que sí he visto por ahí antes a Marta Nieva, la concejal de Cultura, que sigue todavía el ejercicio de su cargo, y a Arcadio Ortega, que ha tenido la gentileza de hacernos compañía, que bueno, ya no eres el presidente de la academia, has pasado, estás ya, pues no me acuerdo cómo es, el pase a... Soy presidente, señor. Era presidente. He pasado de los 70 años, es lo que no quería decir. Bueno, se ha resultado en vegeta la información. Bueno, pues nada, te honra también reconocerlo porque además está extraordinario. Muchas gracias. Así, claro. Y entonces era el presidente de la Academia de Buenas Letras de Granada y ya digo que entre la Academia y el Ayuntamiento de Granada pues tuvieron la gentileza de organizar este evento. Ha sido fantástico. Bueno, hemos entendido que incluso aunque hayan pasado 6 años largos ya de esto, casi 7, todavía los textos están vigentes. De hecho, como bien ha resaltado el profesor Linares, han sido reclamados por muchos estudiosos, están recogidos en muchos estudios y la verdad es que faltaba la referencia, es decir, de dónde se han cogido. Bueno, pues al final, pues la referencia era porque el mismo, no el autor, perdón, el autor sobre el que se ha escrito ha facilitado los textos y esa ha sido la referencia en muchos estudios. Bueno, pues por suerte esa referencia ya pues está impresa, gracias a vosotros, claro que sí, y nada más. Pues yo no sé si me dejo algo, yo es que muy agradecido a todos, a los que habéis venido esta tarde, que no pudisteis asistir a las jornadas, pero que estáis hoy aquí, y nada, pues seguramente amenazamos con
por el próximo libro. Sí, porque actualmente José Antonio Sedeño, que es profesor de dirección escénica en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, pues haciendo las veces de Francisco Linares, está también coordinando otro libro que saldrá publicado